tal? Buenas tardes a todos. Es un gran gusto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, es un gran gusto poder compartir también hoy con ustedes este espacio. Veo muchas caras también que han participado la otra vez, entonces continuamos el camino iniciado y si alguien viene hoy por primera vez, bienvenido y digamos, creo que después podrán quizás tener el material de la primera reunión, ¿verdad, Saúl? Ok, perfecto. Bueno, entonces la idea, recuerdan, era retomar algunos puntos fundamentales que empezamos ya en alguna medida a enunciar el martes, pero que hoy quisiera trabajarlos más fuertemente con todos ustedes. Un saludo realmente a cada uno, con todo el afecto y aprecio de que estén compartiendo este momento, ¿verdad? Un afecto, dice Celia, del corazón realmente para cada uno, cada una. No nos podemos abrazar y saludar como si estuviéramos en el hermoso auditorio de Indosoc, pero estamos en el que es posible y haciendo del que es posible lo mejor en nuestra vinculación, ¿verdad? Así que a todos y a todas un gran saludo. Bueno, en realidad, antes de poder desarrollar un poco lo del Pacto Social Ambiental, que quisiera poner el acento allí, quisiera hacernos un poco como algunas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde reside nuestra fuerza? O cómo ser profetas sin morir en el intento. Cómo poder ser activos y protagónicos sin ser francotiradores. Cómo poder desarrollar una lectura, vida, teórico, práctica y mística. Entonces, bueno, vamos a tratar de profundizar algunos puntos en este primer momento que tenemos y después el segundo momento ya lo vamos a dedicar a algo más macro. Pero nosotros siempre entendemos que hay un proceso que va del personal al comunitario, al social y a lo macro, ¿verdad? En realidad no estamos diciendo una novedad, sino que son un poco los pasajes que la sociología comprende y que también el pensamiento social cristiano, yo diría, al cual nos llama también el pensamiento social cristiano. Bueno, entonces vamos a empezar por el hecho de tratar de comprender algo que quizás es tan importante en el poder plantearnos nosotros como cristianos, los aquí presentes, si alguien no es cristiano igual puede fundarse en los valores de la buena, o sea, las personas de buena voluntad que tienen valores que pueden estar convergiendo con aquellos que tenemos esta noche aquí en esta reunión de Indosoc, ¿verdad? No necesariamente todos debemos estar bajo un mismo signo, pero sí es muy probable que lo estemos, un mismo signo de la fe, pero también abiertos a aquellos que quizás no lo están, pero son personas de buena voluntad que buscan aquellos valores esenciales de la persona y la comunidad humana y con los cuales podemos trabajar y construir mucho. Entonces vamos a poder observar, digamos, algo muy importante en el situarnos, que es poder situarnos también desde comprender los signos de los tiempos. Y en ese comprender los signos de los tiempos, comprender por dónde Dios está pasando en la historia. Un gran maestro, Juan Carlos Escanón, era un experto en esto y quizás era una de sus mayores capacidades, este trabajo de discernimiento. El teólogo, ¿verdad?, el jesuita Juan Carlos Escanone, en ese discernimiento de por dónde Dios está pasando hoy en la historia y poder comprender los signos de los tiempos que pueden ser
signos de los tiempos constructores de cielos nuevos y tierras nuevas, y también puede haber signos de los tiempos que no lo sean. O sea, esto es importante, no todo signo de los tiempos trae consigo el reino. Podemos estar ante situaciones que son signos de los tiempos, que nos están llamando la atención, que nos están marcando y que no necesariamente estén en la línea de una construcción del reino. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos ubica. ¿No está Dios en toda la historia? Nos preguntan. Sí, Dios está en toda la historia. El tema nos toca a nosotros descubrirlo, a nosotros comprender por dónde está pasando hoy. Porque muchas veces pensamos que Dios está pasando solo por los templos. Yo creo que la pandemia es un ejercicio fabuloso para que nosotros podamos comprender algo que me parece que es extraordinario y que Jesús lo dice, fíjense, en el Evangelio, y nosotros no lo hemos comprendido en profundidad. Él dice: este templo lo destruirán y en 3 días se reconstruirá. Y él habla de él mismo. O sea, es justamente el templo de Jesús. Y en este sentido, yo creo que nosotros, cristianos, tenemos que hacer un paso en ese aspecto de comprender que el templo no es solamente, ni el templo ni la iglesia es solamente el templo, paredes, muros. O sea, la iglesia es la gran comunidad. La iglesia es también la familia humana porque debemos reconocer que la redención de Jesús fue para todos, no solo para algunos. Esto puede rompernos a veces un poco la cabeza. Algunos huesitos nos puede triturar, pero en realidad la redención de Jesús fue absolutamente para todos. Entonces, en este sentido, el poder comprender que Dios puede estar pasando por un conglomerado de migrantes a los cuales nosotros pensamos que tenemos que ir a llevarles la buena nueva, cuando quizás ellos están haciendo una experiencia de Dios de una profundidad enorme, y lo que nosotros tenemos que ir es a poder compartirla, y en ese compartirla, revelarla, o sea, quitar todo velo que nos pueda separar para celebrar el encuentro de ese Dios en la historia. Voy a poner un poquito más de ejemplos porque no estamos acostumbrados. Más bien pensamos que nosotros vamos siempre a misionar hacia los demás, que nuestra misión es ir hacia los demás a llevar, digamos, la realidad del reino, la realidad, y sin duda es una parte, y lo debemos hacer en una forma testimonial también, pero no es, digamos, por excelencia es esta búsqueda profunda, este convencimiento profundo de que Dios habita en la historia y que habita en todas las realidades que van por la historia. Y que puede ser que no se acerquen al templo, que puede ser que no estén vinculadas a la misión concebida como lo concibe la Iglesia, puede ser que sean personas que están trabajando en movimientos sociales, pueden ser personas que están trabajando en la migración, pueden ser personas que están haciendo un bien extraordinario en la sociedad y que nadie los detecta o nadie los percibe, o al menos el templo no los percibe porque no los recepciona. No sé si hasta acá vamos claro. De todas maneras tenemos posibilidades de ahondar todo esto también con las preguntas, ¿verdad? Este discernimiento, que lleva un discernimiento, comprender realmente qué elementos de estas realidades, de estas personas, de estas situaciones. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años, 2007 me parece, tuve la posibilidad de escribir un libro entrevista con uno de los pensadores de movimientos sociales quizás más reconocidos de América Latina, el estudioso Raúl Sibeki. Y en esa ocasión me acuerdo que yo comenté justamente que lo que más me hacía impresión de este estudioso era el recoger como estas semillas, estas presencias de Dios en la historia, esta capacidad que él tenía de hacerlo, ¿verdad? Y así escribimos un libro de entrevista que se llamó Dibujando fuera de los márgenes. Y
porque los márgenes digamos, están más dados por lo sistémico, por lo estructural, convencional, por lo orgánico, mientras que los movimientos sociales van por otros lados, ¿verdad? Van buscando justamente los caminos de las necesidades, de las grietas, de las dificultades, de las ausencias, donde los estados no están presentes, donde inclusive la misma iglesia no está presente. Bueno, y me acuerdo que la noche de la presentación vino Escanone, ¿no? A este teólogo que les digo, Juan Carlos Escanone, y me dijo, realmente dice, me parece que es un camino que hay indefectiblemente que recorrer. Yo había sido bastante audaz, en realidad, porque en ese momento no se hablaba tanto de los movimientos sociales, más que de los europeos que tienen otro corte sociológico, ¿verdad? Distinto. Pero es como ir. Yo digo siempre que nosotros tenemos que ser realmente como tener en la frente como la lámpara de los mineros. O sea, ir viendo, ir encontrando camino, ir buscando, ir viendo por dónde se va dando la realidad del reino. Vieron que los mineros, para poder entrar en la mina, necesitan esta lámpara en la frente, que es la que les abre camino, ¿no? Y yo creo que para nosotros es muy importante desde el pensamiento social cristiano. Bueno, yo quisiera también ahora señalar algo que me parece importante. Siempre hemos contrapuesto la dimensión contemplativa a la dimensión de la acción. Es como que parecería que el que es contemplativo no tiene un accionar intenso y el que es activo no se dedica a la contemplación. Graso error, porque creo que en ese sentido el camino del Evangelio, el camino de los santos, el camino de los padres de la Iglesia nos demuestran que justamente contemplación y acción no solo van del brazo, sino que son inseparables, porque si lo que nos motiva a la acción es la vida y el enamoramiento del Evangelio de Jesús de Nazaret, evidentemente no podemos despegar, no podemos cortar, no podemos dividir esa realidad de nuestro accionar en la cotidianidad, en todas las dimensiones de la sociedad, ¿verdad? Sería cometer como un error muy grande, es como sacarle el alma al cuerpo. Y en alguna medida todos estamos llamados a contemplar a mí me gusta mucho un jesuita que habla de la contemplación, digamos, con los ojos abiertos, que no es la contemplación solo de enfrascarnos o cerrarnos para poder entrar en la contemplación, sino justamente es la contemplación de decir, bueno, hoy en la pandemia, ¿cómo estoy contemplando la vida? ¿Cómo estoy sabiendo apreciar dónde Dios está pasando? Está pasando, por ejemplo, en todas las propuestas que el Papa ha hecho, que han sido magníficas en todo este tiempo. En su enorme dolor, solo esa imagen que recordarán de San Pedro y él subiendo para ir hacia la cruz, digamos, cuando comenzó la pandemia, solo esa imagen nos lleva a contemplar que aún esa plaza vacía gritaba una realidad profundísima, ofrecía una posibilidad y una lectura extraordinaria. Entonces la contemplación de Dios por ejemplo, la contemplación de Dios en el hermano, cuando decimos que Jesús es el templo, ¿no? Y lo dice él porque dice que en 3 días se volverá a reconstruir y es en los 3 días de la resurrección. Bueno, si Jesús es el templo, entonces cada vez que nosotros nos vinculamos con los hermanos, con el prójimo, el próximo, el que está al lado mío, el que vive conmigo, el que me acompaña, con el cual recorro la vida, con las personas con las que trabajo, las personas con las que interactúo, las personas para las cuales trabajo en la sociedad, las personas con las cuales construyo la política pública, o sea, todos los círculos de proximidad, entendiendo proximidad no por cercanía, sino por prójimo, todos los círculos de hermanos nos tienen que llevar a la comprensión de que allí está Jesús templo en la persona del otro. Esta dimensión nos saca también de algo que es muy fuerte en todos nosotros y que no está mal, porque los sacramentos tienen un valor extraordinario, pero no el ser sacramentalistas.
que nos limita tremendamente, porque ahora en la pandemia nosotros podemos estar comulgando cada día con la presencia de Dios en el hermano, a través de siempre más un amor más fino, un amor más purificado, un amor más concreto, un amor que ve y prevé las necesidades del otro, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante. Nosotros tenemos también, siempre pienso que algo que nos ata mucho, o sea, hay un valor en los lazos. Los lazos nos vinculan y los lazos también nos atan. Y nosotros muchas veces estamos muy atados a lazos que nos atan con mandatos, con formas de actuar, con historias, con tantos elementos que no nos permiten como descubrir un nuevo camino, como descubrir que estamos llamados a una liberación permanente interior, social, comunional, de comunión y, digamos, social en toda su dimensión. Por eso entonces es importante acá algo que me parece fundamental desde el pensamiento social cristiano, es que tengamos una mirada integral. O sea, nuestra mirada y nuestras elecciones van del brazo, decíamos el otro día. No podemos mirar para un lado e ir para otro. O sea, hacia dónde dirigimos nuestras miradas se dirige nuestro andar, nuestro caminar, nuestro proceder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una mirada integral es fundamental. ¿Y qué quiere decir una mirada integral? Por lo menos debería comprender estas 8 dimensiones que trataré de explicar lo más velozmente posible. En primer lugar, voy a ir en un pensamiento social cristiano con todas las mediaciones debidas, pero al mismo tiempo de encarnación. En primer lugar, la política es un escenario profundamente de ejercicio para nuestro actuar cristiano. No tantas veces nosotros decimos somos apolíticos, nosotros no nos interesa la política. Nosotros, todo lo que es cristiano, sí, pero todo lo que sea político, no. Porque entre que son corruptos, y con todo esto nos creamos tantos parámetros que no nos dejan, no nos liberan hacia la esencia de lo que es la política. La política, miren, yo voy a hablar de 8 dimensiones que las llevamos dentro, que las tenemos dentro como tenemos el ADN, como tenemos dentro nuestras células madres, que nos constituyen, pero nos constituyen a imagen y semejanza de la vida trinitaria. O sea que la Trinidad es justamente sociedad de amor, es una familia de amor. Entonces, estas dimensiones de las cuales voy a hablar, nosotros estamos acostumbrados a verlas afuera de nosotros, como dimensiones en las cuales actuamos y no nos damos cuenta que en realidad las llevamos dentro. Entre ellas la política, ¿no? La política justamente como esa capacidad mayor de comprenderme y comprender la sociedad. Es impresionante, a mí siempre me hace mucha impresión cuando trato con un político que puede tener 1000 tendencias, mil cosas objetables, pero en general el político tiene una visión general de la realidad, que no tenemos otros, de otras profesiones. ¿Y por qué? Bueno, hay una mística contemporánea que dice que la política es el amor de los amores. Y yo estoy convencida que es el amor de los amores en la sociedad. De ustedes me dirán, bueno, pero Susana, los políticos no actúan así. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que una dimensión debe ser y lo que podemos ir haciendo. Y el camino que se va haciendo de maduración, ¿verdad? Entonces, la política como ese arte de convivir, como esa posibilidad de trabajar, vivir, respirar por el bien común. Seguida inmediatamente por la economía. La economía es una dimensión que también nos constituye, pero no solo nos constituye porque tenemos que tener dinero para poder vivir, sino porque el trabajo constituye la economía. Y el trabajo es para la persona lo que el juego es para el niño. Un niño jugando es feliz, se realiza.
un trabajador trabajando también. Después, obviamente, no dejo de tener presente la enorme variedad de situaciones de trabajo que hay en el mundo, ¿verdad? Las situaciones complejas, las situaciones de explotación, o sea, de miles y miles de rostros dolorosos. Pero el trabajo como coparticipación a la creación de Dios es inminentemente constitutivo. Y esto es muy importante que nosotros hagamos del trabajo también porque yo siento que no estoy hablando a personas que están en situación de calle. Yo estoy hablando a personas que están en una situación de poder estar en su casa, de tener su profesión, de tener su trabajo, de tener su ejercicio eclesiástico, de participación pastoral, profesional. El trabajo es como, yo creo que deberíamos poder comprenderlo siempre más como la gran posibilidad de servir a los demás, como la gran posibilidad. Hemos ido tergiversando y se nos vuelve la gran posibilidad de estatus, la gran posibilidad de estatus económico, de estatus social, y no nos damos cuenta que el trabajo es la gran oportunidad de servir al estilo evangélico, que no quiere decir someterse a cualquier cosa, entendámonos. Estamos haciendo una propuesta desde su deber ser, ¿verdad? Y desde lo que es en esencia. Después el tema de la interculturalidad. Es un tema que también nos constituye, porque recordemos que en todas las culturas está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se encuentra en distintas expresiones, en distintas dimensiones en las culturas, pero en todas las culturas está la presencia de Dios. Entonces, desde allí, la interculturalidad no es otra cosa que una posibilidad de convivencia de los diferentes entre sí, y con la riqueza, con el enriquecimiento inmenso y el modelaje que nos trae justamente la variedad de las otras culturas, el aporte de las otras culturas. Y sobre todo porque ese de interculturalidad es el de la presencia también de un tercero que modela y que constituye, desde las ciencias sociales se llama tercero. Podemos, desde una visión más pastoral teológica, podemos decir también el tercero es el que se ofreció a vivir y caminar entre los hombres. Entonces, la interculturalidad es una dimensión muy importante que también nos constituye. La ética nos constituye profundamente, pero no solo porque nos parecería que nos moldea en un cubo de cómo debemos comportarnos, sino porque nos da la chance. Un amigo mío decía, Javier Darío Restrepo, un gran periodista colombiano, gran director de la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez, él decía siempre, mira Susana, uno es ético no porque lo estudió en los libros, es ético porque quiere ser ético. Y entonces yo decía, pero explícame un poquito más, porque tantas personas por ahí no saben ni siquiera qué quiere decir, pero es justamente el ser ético, esa voz de la conciencia, que tiene que ver con la conciencia personal, social, con la conciencia comunitaria, con la conciencia universal, que nos permite, digamos, hacer un camino concorde. ¿Concorde con qué? Con dos dimensiones. Una dimensión que es la del camino y la otra dimensión la de la meta. ¿Cuántas veces nosotros para llegar a un fin atravesamos cualquier camino? Este es uno de los problemas más grandes cuando hablamos de la incoherencia cristiana, ¿verdad? O la incoherencia que tenemos a veces los católicos. O sea, por llegar a una meta, pasamos por encima tantas veces de tantas realidades. Esto es muy doloroso, pero es muy importante acompasar el paso del camino y la meta. Y esto nos lo aporta justamente una vida en una ética profunda. Por otro lado, la ecología integral. ¿Qué quiere decir la dimensión de la ecología integral? Quiere decir la vida, la dimensión en la creación en el cosmos. Quiere decir
toda manifestación de vida, pero entendámonos que vida en el sentido que lo expresa muy bien Aparecida, cuando dice que la vida es todo el arco de la vida. Desde el pensamiento social cristiano, nosotros no podemos concebir solo la concepción como el momento solo de la vida que comienza. Es más, hoy la psicología moderna habla que desde el primer contacto de los padres, allí hay vida y hay comunicación. Y hay una demostración de la comunicación y del desarrollo de la comunicación. Entonces, esto es muy importante porque no es solo la gestación a la muerte. Entonces, la muerte no debe ser obviamente provocada y nosotros nos amparamos o nos paramos en lo que es algo por pro vida o pro, digamos, vida al final. Nosotros deberíamos ser como cristianos y comprometidos con el pensamiento de ese cristiano pro toda la vida. Pro toda la vida. ¿Qué quiere decir pro toda la vida? Quiere decir lo que dice el arzobispo de La Plata, teólogo del Papa Francisco también, Monseñor Víctor Fernández, que la vida quiere decir educación, techo, comida, posibilidades de desarrollo, trabajo, tierra. O sea, quiere decir que una persona pueda vivir una vida digna y las comunidades humanas puedan vivir una vida digna durante toda su vida. Y si nosotros, cristianos y trabajadores del pensamiento social cristiano, no llevamos esa dimensión, llevamos una dimensión muy parcial. Bien, que además hoy ecología integral quiere decir todo nuestro vínculo con la naturaleza, con la creación, todo nuestro vínculo que cada vez se vuelve más evidente, que está fragmentado, que está resquebrajado, pero que hay todo un brotar. ¿Vieron el brote de las plantitas que nacen en las grietas, no? Justamente en ese muro que se ha resquebrajado para mostrarnos que hemos ofendido la naturaleza, que la hemos atacado, agraviado, también están haciendo el nuevo pensamiento y el nuevo respeto y la nueva coherencia en relación a la ecología integral. Otro elemento que nos constituye es la socialidad, palabra rara, porque siempre tendemos como solidaridad. Socialidad es la capacidad que las personas tenemos de vivir en relación. Y la tenemos porque todas estas características, si nosotros ahondamos teológicamente, encontramos que tienen sus raíces en la vida trinitaria. La economía, la comunión de los bienes. O sea, ¿qué es la Trinidad? Comunión. ¿Qué es la economía por excelencia? Comunión. ¿Qué es, digamos, la unidad de las diferentes personas en la vida trinitaria? Esa es también la madre de la interculturalidad. ¿Qué es justamente la vida? La fuente del amor es la vida. Entonces, vamos hacia esta otra dimensión que es la socialidad, ser en relación con los demás. Y si nosotros tuviéramos que dar una definición también de nuestro ser antropológicamente, podríamos decir que por muchos años hemos dicho la persona está en el centro de toda atención, y es verdad. Pero por otro lado tenemos que decir la persona en relación, porque somos seres relacionales en toda nuestra constitución. Cuando justamente el Génesis nos habla de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la pregunta que siempre debemos hacernos desde el pensamiento social cristiano y desde la dimensión del cristianismo es de un Dios que entonces es Trinidad. Y si es Trinidad, imagen y semejanza de Él quiere decir con los demás, quiere decir relacionalidad, quiere decir la relación varón-mujer. Fíjense cuánto cambiaría de todas nuestras actitudes, de toda la realidad que vive la sociedad de enfrentamientos, si realmente comprendiéramos que también somos imagen y semejanza en la relación varón-mujer, y no solo cuando somos matrimonio. Es a lo que estamos llamados, hombres y mujeres.
a esa relación realmente de imagen y semejanza de Dios. De la misma manera, cuando somos y ejercemos nuestra capacidad de ser en relación con los demás. O sea, no hacemos otra cosa que la encarnación de ese ser a imagen y semejanza de Dios. Esta socialidad tiene muchos, digamos, aspectos. No podemos ahora entrar en cada uno, quisiera terminar los otros puntos, pero la socialidad es aquello que también valora extremadamente la vincularidad. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de la importancia de la vincularidad para el pensamiento complejo, para la educación compleja, o sea, los vínculos son los que nos hacen ser, son los que nos sostienen. Y si no, hagamos un análisis, si tuviéramos el tiempo en este Zoom, de poder decir, bueno, ¿cuándo nos sentimos profundamente heridos? ¿Cuándo nos sentimos profundamente comprendidos, amados, sostenidos? Cuando hay vínculos, cuando hay relaciones, cuando hay afectos, cuando hay vincularidad mayor por un amor mayor. Bien, y pasamos a otro tema que es la cultura en toda su dimensión de cultura, sabiduría, formación, educación, todo lo que tiene que ver en alguna medida con aquello que también necesitamos recibir, dar, intercambiar en una dimensión de formación y educación de reciprocidad. Esto también nos constituye. Y por último, quisiera hablar del último elemento, que es la comunicación. Yo decía antes que realmente la comunicación, desde el momento mismo de la gestación, seamos queridos o no, ese principio gestando percibe la comunicación. Y somos plasmados en nuestra psicología desde ese momento, y hoy hay muchos estudiosos y muchos psicólogos que desarrollan este pensamiento. ¿Por qué? Porque y allí van marcando nuestras huellas de lo que seremos también, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra forma de valorizar a los demás, de reconocerlos. ¿Hemos sido reconocidos desde el primer momento o hemos sido accidentes de la vida? Evidentemente, aún siendo accidentes de la vida, sabemos que el amor de Dios nunca nos... Hay una comunicación en ese sentido que nunca nos abandona. Y esto es muy importante, tenerlo claro y comprenderlo y valorizarlo. Pero también es muy importante darnos cuenta qué quiere decir gestar una persona, qué quiere decir gestar una vida nueva. Entonces, me está diciendo Saúl que 5 minutos y hacemos la primera pausa. Yo voy a redondear entonces una mirada integral vista desde estos 8 elementos que nos integran, que nos constituyen. Voy a repetirlos: política, economía, interculturalidad, ética, ecología integral, socialidad, cultura y comunicación. Si estos 8 elementos funcionan en forma sistémica, orgánica, hay una posibilidad de una mirada integral de la sociedad estupenda y que refleja la forma para la cual, digamos, el sentido de nuestro ser. Parecerían todos elementos que hemos aprendido que nos vienen desde afuera. Fíjense que una de mis experiencias más bonitas en la docencia universitaria ha sido como poder con los jóvenes no sé, como tratar de caminar juntos descubriendo que no, que todo esto lo llevamos dentro, que lo que tenemos que hacer es hacerlo florecer, que lo que tenemos que hacer es hacerlo abrirse, que lo que tenemos que hacer es que se expanda y que se comunique con los demás. Son dimensiones que llevamos dentro. Bien, entonces para cerrar, muy importante el discernimiento que busca siempre la voluntad de Dios, el camino, el por dónde. Y ese camino por dónde para poder también ser conformes al plan, a la propuesta de Dios hacia nosotros. Siempre me ha gustado mucho la visión de que nosotros hemos sido creados para ser un tú de Dios, para ser partner de Dios. No somos y no cumplimos su voluntad como un mandato o como una
indiscutible necesidad de someternos a un proyecto divino. Hemos sido creados para la felicidad, hemos sido creados para realizarnos en esa relacionalidad con Dios. Y el discernimiento es aquello que nos permite ir comprendiendo el por dónde hacia eso. Y el discernimiento comunitario es el personal. El comunitario es hacia dónde y por qué vamos con otros. Y cómo vamos con los otros. Bien, Saúl, corto acá. Muy bien. Entonces, como siempre, agradecemos las preguntas que quieran formular a la doctora y para hacer esta primera pausa, les recordamos también a quienes nos están acompañando a través de Facebook, que pueden también formular sus preguntas y Alfonso, él nos hará también llegar las preguntas que ustedes quieran formular para quienes están siguiendo la transmisión desde Facebook. Muy bien, pues tenemos una primera pregunta, invitamos también a quienes están conectados a formular sus preguntas. Dice así: ¿cómo integrar todos los aspectos de la vida en una propuesta coherente y no tan parcial e ideológica de la promoción de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, sin soslayar la ecología? Bueno, nosotros creemos que en realidad no hay posibilidades de soslayar la ecología cuando hay reconocimiento y valoración de la vida en toda su totalidad, ¿verdad? Lo que sí, yo creo que es muy importante y creo que en ese sentido me parece que tenemos que hacer un paso, que creo que es un poquito lo que nos está diciendo, que nos está preguntando, que quiero ver Felipe de Jesús, ¿verdad? Que nos está haciendo justamente esta pregunta importante. ¿Por qué creo que tenemos que hacer un paso? Porque creo que los cristianos nos hemos... yo creo que nos hemos fundado, no sé si los cristianos, los católicos, nos hemos fundado extremadamente en la concepción de la vida, en la gestación de la vida y el tema, digamos, de respetar la muerte natural. Lo que no tenemos es ni la conciencia, ni la urgencia, ni la motivación de que toda la vida que nosotros promovamos sea digna. Entonces, ahí nos cambiaría totalmente el discurso, no porque dejemos de valorar la gestación, no porque dejemos de valorar cómo se debe morir, sino porque valoraríamos toda la vida. Y esto es el gran mensaje de Aparecida. Y es el mensaje donde yo me parece poder decir que tantas instituciones, no instituciones en general, ¿verdad? Pero tantas instituciones no han logrado dar este paso. O sea, nos centramos en un aspecto y no nos damos cuenta que vida es toda la vida. Y que está muy bien trabajar por la gestación y también por el final de la vida. Fíjense qué triste y doloroso ha sido en Europa los países que han trabajado, por ejemplo, sobre el hecho de que primero se atendían a los jóvenes con el COVID y después se veía si había camas y si había posibilidades para los ancianos. Eso es tremendo, ¿no? Hay una especialista en ética, la filósofa de la Cortina, que salió con los tapones de punta, como se dice en el fútbol, o sea, enojadísima, con una serie de filósofos españoles a dar respuesta a esto que tiene que ver más con los países nórdicos, ¿no? En el sentido de Europa, donde hay, bueno, pero ahí también, porque si ustedes observan, ¿cuál es el tema que está en juego? El ser productivo. Ese es el tema que está en juego. Cuando yo valorizo, digamos, antes un joven que un anciano, y ojo que yo pienso que la vida hay que valorizarla siempre, joven o anciano, o mediano. O sea, siempre la vida tiene que ser valorizada. Por lo tanto, hacer de todo, y aplaudo, y en esto puedo aplaudirla, aunque en otras cosas puedo no aplaudirla, a la presidenta Merkel, que tuvo un tema de salud desarrollado con 40.000 camas.
para el COVID. Me dirán, es un país rico, pero muchas veces no se está preparado o no se está pensando en esa necesidad. Francia, por ejemplo, Francia tuvo una cantidad de muertos muy grande para ser un país rico también. Inglaterra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que la prevención por la vida es toda. Pero no es que yo creo, es el pensamiento social cristiano, y que en Aparecida ha tenido como un florecer muy grande con esta propuesta, que evidentemente tiene que ver también con el pensamiento del Papa Francisco y tiene que ver también con nuestra latinoamericanidad, con el magisterio social latinoamericano, que es lleno de valor por la dignidad humana, por la vida, por una serie de elementos que caracterizan el magisterio latinoamericano, ¿verdad? Y que es, gracias a Dios, algo muy interesante. No me quisiera detener más en esta, espero haber dado respuesta. Siempre con cada uno podría quedarse, ¿no? Una siguiente pregunta que hace la maestra Lucila: ¿qué elementos debe tener el discernimiento para que no caiga en un juego de autoengaño? Lucila, tendrías que responderla tú más que yo, pero de todo, porque la maestra es una especialista ignaciana y evidentemente que el padre del discernimiento es Ignacio, entonces te daría yo el paso al micrófono a ti. Y no me disgustaría nada, ¿eh? Pero, bueno, perfecto, Felipe de Jesús, me alegra que te hayas sentido satisfecho con la respuesta. Bien, yo creo que siempre que uno busca cuál es la voluntad de Dios, a mí me parece que hay marcos de referencia. Yo lo voy a decir, lógicamente, no tanto desde la espiritualidad ignaciana, pero sí desde el discernimiento, digamos, personal en la Iglesia en general. A mí me parece un elemento fundamental es el discernimiento de la luz de la palabra. Porque la palabra es aquella que en realidad nosotros deberíamos. Hace poco escuchaba a alguien que me gustó mucho que decía que nosotros no deberíamos escuchar las lecturas como alguien que escucha, sino como alguien que ya inmediatamente se sumerge en la escena de la lectura. Y esto me pareció muy bueno, porque pensaba yo en Zaqueo, cuando dice 3 veces más restituiré, ¿no? Y yo decía, Dios mío, le tocó tanto la presencia de Dios, que 3 veces más daré de lo que he quitado o lo que he restado. Y así otros pasajes en los cuales uno ve que Jesús hace ese efecto, que es al que deberíamos ponernos nosotros, digamos, frente a frente, ¿no? La palabra que nos cambia la manera de concebir, que nos cambia la mentalidad, que nos cambia el corazón y que nos cambia el accionar, ¿verdad? Y nos ilumina. En segundo lugar, la comunidad. Yo creo que la comunidad, aun si el discernimiento es personal, hace que no nos volvamos francotiradores o, digamos, personas de demasiada inspiración solitaria, digamos, sino que el marco de la comunidad es también la comunidad entendida como la comunidad que vive en la presencia también de Dios y con la presencia de Dios prometida en el Evangelio, ¿verdad? Pero la comunidad puede ser también social, puede ser política, o sea, no reduzcamos solo al ámbito eclesial, digamos, la dimensión de comunidad. Y el tercer elemento, la comunidad entendida también como iglesia, en una dimensión eclesial, no intimista solo. Entonces, yo vería como importante, maestra Lucila, estos pasajes, pero tú puedes corregirlos, o agregarlos, o darles esplendor. Me parece que estos son como los puntos esenciales, ¿no? Yo haría mucho hincapié en la palabra, porque la vida del Evangelio es realmente la que nos cambia en sustancia. Después creo que la comunidad nos redimensiona en esa sustancia y nos proyecta siempre hacia realidades más de Dios, y creo que en esa dimensión la iglesia comunidad, es el referente, ¿verdad? Y ustedes me dirán, bueno, pero si esto no todos somos creyentes, puede haber acá inclusive en este Zoom personas que están en dudas de fe. Yo diría que siempre buscar un espacio comunitario que ilumine, ¿verdad?
Adelante, Saúl. Hay otra, una pregunta más de Naomi. Dice, percibo un gran temor y tensión social por la situación actual. ¿Qué sugiere que pueda ayudar a fortalecer ese discernimiento social? Bueno, evidentemente yo creo que hay que reforzar mucho más en este momento la reflexión, el discernimiento personal, el discernimiento comunitario. Creo que hay que robustecer mucho más nuestras elecciones de fondo por el Evangelio. Creo que lo que decíamos el otro día, darnos cuenta claramente de la necesidad de cambiar de ruta. Creo que es indispensable plantearnos, bueno, sobre qué ruta vamos a transitar. Creo que en este momento, miren, es increíble, además hay un mareo de comunicación impresionante. Se cierran, se abren las cuarentenas, está la presión de la economía, está la presión hasta de la economía de la iglesia, porque la iglesia si no abren, no subsisten. Entonces no es solo ya la presión de los empresarios, no es la presión, como me decía hoy, del pequeñísimo vendedor ambulante, que si no vende no vive. Ya es de todos los órdenes está dándose esta presión. Por otro lado, continuamos sin tener una resolución de fondo mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que es un gran momento, como decíamos el otro día, yo diría, es un momento para tener coraje de ir a fondo en las reflexiones, en los planteos, en los cuestionamientos, en las interpelaciones, digamos, coraje hacia nosotros mismos y también hacia la sociedad en que vivimos. Creo que es servido en bandeja, como decíamos el otro día, ¿verdad? No sé, Saúl, si hay algo más o puedo pasar a un poquito a lo que viene en la segunda. Si hay alguna más, encantada. No hay ninguna más. Podemos pasar al segundo momento. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, un elemento, dijimos la mirada integral, dijimos 8 dimensiones que nos constituyen. Pusimos el acento en el discernimiento personal y comunitario y ahora vamos a poner el acento en el diálogo. El diálogo es justamente un posibilitador del relacionamiento y de esa socialidad a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Justamente porque fíjense ustedes que yo creo que en Jesús hay que comprender lo que dijo y lo que no dijo, lo que hizo. ¿No? Hay que comprender sus palabras, pero hay que comprender sus acciones. Toda la vida de Jesús ha sido de diálogo, y a veces de diálogo fuerte, y a veces de diálogo impertinente para algunos. Pero toda su actitud ha sido de diálogo, ha sido de ir al encuentro, ha sido de ir, digamos, hacia el otro, hacia la otra. Ha sido de ir, digamos, hacia aquel que no iba a la sociedad. Ha sido de dialogar con aquel que parecía opuesto, distante, o de culturas distintas. Ha comprendido que el tiempo del diálogo no era el que él quería, sino el que era necesario. Se lo dicen desde las migajas que cae, se lo dice su madre cuando le dice, no te das cuenta que no tienen vino. Y nosotros no nos damos cuenta de que no era solo clima de festejo. Era que actúa. Esto es maravilloso para mí, esa interpelación de María a Jesús. Y Jesús le dice, pues si no es mi hora. Como diciendo, ¿qué me decís? Es maravilloso ver un Jesús que se deja interpelar, que dialoga con su madre, pero que inmediatamente actúa, y el diálogo de Jesús es palabra, porque Él es la palabra. Y ella le dice a los demás, hagan lo que Él les diga, ¿no? Yo creo que hay tanto para sacar de fondo de esta dimensión, pero también todo el Evangelio. María va a ver a Isabel y se produce un diálogo ahí tremendo.
estupendo, en lo cual se manifiesta Dios en ese diálogo y exulta en el vientre de ambas. Y se dice la carta magna del cristianismo, que ninguna mujer, ni nadie dijo, ni antes, ni después, ni varón, digamos, con lo que es el Magnificat. Y avanzamos, no sé, y todas las actitudes, Jesús se sienta para hablar con uno, se sienta para hablar con el otro, se rompe los prejuicios del que podía ser cobrador de impuestos, del que podía haberse quedado con una parte, del que podía ser, o sea, es toda una vida de diálogo. Yo creo que el pensamiento social cristiano siempre más tiene que trabajar esta dimensión de diálogo, mucho más si queremos hacerlo desde la complejidad en el sentido de la vincularidad, de la relacionalidad. O sea, es indispensable la dimensión de diálogo. Para el diálogo hay que valorar también la reconciliación. Y acá voy porque nuestras sociedades están muy atravesadas de situaciones que necesitan reconciliar. ¿Qué tipo de reconciliación? ¿La olvidadiza? No. ¿La que pasa por encima el bulto de la justicia? No. ¿La que olvida en la esquina? Tampoco. Es la reconciliación del que sabe dar perdón, el que sabe recibir perdón, y sobre todo, miren lo que voy a decir, que es como me parece una sutileza del espíritu, pero que me parece importante. El perdón, por lo general, que más nos cuesta dar, es a nosotros mismos. Porque en el caminar y en la vida tenemos errores. Y hemos cometido errores y hemos suscitado reacciones de errores en los demás. Y sin embargo, es impresionante cuando nosotros logramos perdonarnos a nosotros mismos como primer paso para perdonar. Porque entonces sabemos acoger, porque entonces la misericordia no es una práctica lejana, sino a mí me hace mucha impresión cuando el Papa habla de la misericordia, porque se siente una persona que la ha ejercitado en sí mismo, que no habla solo teológicamente de la misericordia, que le ha tocado sentirse tocado por la misericordia. Perdonarse y sentir el perdón de Dios en su vida. Entonces, esto es muy importante para cualquier proceso. Cuando estaba el proceso de, bueno, ahora estamos en pleno proceso, va con marcha atrás y marcha adelante de Colombia, tengo que comentarles que hicimos varios encuentros, como 4 o 5, yo estaba en el Consejo Episcopal Latinoamericano en ese momento en el CELAM, 4 o 5 encuentros con obispos mexicanos, encuentros bonitos, bien bonitos, de 30, 40 por regiones, y me acuerdo que ellos mismos pidieron si podían venir 1 o 2 representantes de Colombia que estuvieran trabajando en el proceso de paz. Y fue el padre Pacho de Rux, jesuita, y fue Monseñor Castro Quiroga, un religioso de la Consolata, arzobispo de Tunja. Y fue impresionante el testimonio que ellos dieron de cuándo llevaban a los diálogos de La Habana a los participantes en el proceso de paz. Porque llevaban a las víctimas y llevaban a la FARC, porque el proceso se entretejía entre ellos, ¿no? Y uno particular que contó el padre Pacho de Rux, jesuita, que me pareció extraordinario y que los obispos lloraban, pero no así solo aparente, era realmente un llanto profundo. Fue, todo un consejo de Cali, de una ciudad cercana de Cali, de la FARC habían matado a todos los concejales en un único acto. Entonces llevaron a todos los familiares y llevaron a todos los máximos dirigentes de la FARC y los pusieron frente a frente. Bueno, imagínense los familiares, ¿qué le pueden decir a la FARC que les mató a todos los familiares en un acto de este tipo? Todo lo que se pueden imaginar que los sentimientos humanos, la razón, los afectos y la lógica pueden decir, ¿verdad? Y todo eso se dijo. Y al finalizar eso, les dijeron, pero también les ofrecemos perdón.
Y la FARC, algunos de rodilla, dijeron no nos alcanzará la vida para poder comprender y aceptar este perdón que nos dan. Entonces, a ver, juegan muchas cosas, esto habría que ahondarlo, ¿verdad? Pero yo lo dejo ahí porque me parece que igual es un testimonio muy válido. Este juego de dar perdón, recibir perdón y al mismo tiempo saber perdonarnos a nosotros mismos. En ese marco se crea un escenario de reconciliación posible. Y esa reconciliación es posible llevarla a dimensiones sociales. Y siempre tener presente que para que haya una reconciliación verídica, víctimas y victimarios tienen que estar en un mismo escenario. No podemos dejar por afuera los victimarios. Porque si estamos llamados a la socialidad, si estamos llamados a la imagen y semejanza de Dios, por más que sean terroríficas y atroces las realidades, no se puede negar que esa persona tiene el mismo llamado que tengo yo, que tiene cada uno de ustedes. El tema es cómo devolver, cómo poder develar esa dignidad que también está en el victimario. Paso a otro punto para no detenernos tanto en esto, ciudadanía. Es muy importante el ejercicio de la ciudadanía y del bien común. No podemos seguir guardándonos solo en casa, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero no guardarnos en casa sin una conciencia cristiana ciudadana. O sea, saber que cualquier gesto ciudadano que hagamos tiene implicancia en los demás. Saber que cualquier gesto de todo tipo, que van desde los más pequeños hasta los más grandes, más significativos, tienen una importancia del bien común en todos los demás. Bien, entonces, ahora quisiera pasar a un planteo que es lo que hablábamos el otro día del pacto social ambiental. Y tiene que ver ya con coyunturas mucho más concretas, pero que tiene que ver prácticamente con las mismas dimensiones que vinimos diciendo y que vinimos enumerando que nos constituyen. Pero ahora las vamos a ver no tanto desde lo que nos constituyen, como lo hicimos antes, para decir, ojo, que todo esto, atención, yo contaba en la UBA es una universidad laicista por naturaleza, la Universidad de Buenos Aires, con enorme cantidad de estudiantes, con tendencias de las más variadas, con 5 premios Nobel, o sea, con toda una trayectoria, pero era impresionante cuando viendo y trabajando estas 8 dimensiones, los jóvenes se dan cuenta que sí, que las llevamos dentro, que las tenemos dentro, que es algo que tenemos que hacer, que se unan con las manifestaciones del bien común externo. Entonces, la primera para un pacto posible social ambiental es la necesidad de la transformación, de una transformación tributaria solidaria. Esta dicha no es tan compleja, me parece. O sea, la necesidad de una transformación tributaria solidaria. En general, todo lo que es tributario se aplica muchas veces indistintamente. Por lo tanto, el solidario es lo que tiene que comprender lo que cada uno puede aportar a esa transformación tributaria solidaria. Segundo lugar, y es algo que el Papa lo ha pedido en todos los tonos con la pandemia, es la anulación de deudas externas de los estados y una nueva organización financiera. Y ustedes miran, pero Susana, ¿esto es posible? Miren, hace unos años, uno de los países africanos tenía una deuda externa grande con Italia y también con Bélgica. Y fue posible condonar esa deuda. Y esa deuda se estudió cómo condonar, que no es simplemente te perdono la deuda. Bueno, es muy bien. ¿Esa deuda a qué equivale? ¿Cómo la podemos transitar para que eso se vuelva beneficio para la población de ese país deudor? ¿Cómo este país deudor toma conciencia que es
digamos, algo, esa condonación que tiene que ser activa y creativa para la misma sociedad. Y al mismo tiempo se vuelve justicia restaurativa. Se pudo hacer y se hizo muy bien. Entonces no es un imposible. Tercer lugar, creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que sitúan la sostenibilidad como el centro, centrando la vida. Sistemas nacionales y locales, ¿verdad? Que sitúan la sostenibilidad al centro, o sea que la vida tiene que ser sostenible. Un cuarto es una renta básica universal que unifique la política social, digamos, por medio también de una renta para todos, que nos saque de lo que son las transferencias sociales, que nos saque de esa alimentación, digamos, que los populismos han desarrollado en el tiempo, que es justamente la pobreza me sirve porque el alimento me sirve políticamente. ¿Se va comprendiendo hasta acá? Voy pasándolos para poder que después, si hay preguntas o demos un margen, ¿te parece, Saúl, para cerrar con un poquito más de tiempo y redondear si hay preguntas, ¿verdad? Un quinto elemento es priorizar la soberanía alimentaria. O sea, no puede ser que vivamos en el continente más rico de recursos, y es el más rico, que podríamos ser, digamos, granero para gran parte de la humanidad y seamos el continente más, no es el más pobre, es el más injusto, menos equitativo, con una distribución menos equitativa. Entonces es muy importante la soberanía alimentaria para todos. Un sexto elemento es la construcción de economía y sociedades post-extractivistas. Esto es muy complejo, porque fíjense que en la nueva era que viene, esto funciona con litio. México tiene litio, Argentina tiene litio, Bolivia tiene litio. O sea que pasamos del petróleo al litio, pasamos de unos a otros. Entonces, evidentemente hay que echarle cabeza, como dicen los colombianos, hay que ponerle cabeza a qué quiere decir la construcción de una economía y sociedades post-extractivistas. ¿Cómo manejar esas riquezas naturales? ¿Cómo manejar esa capacidad, por ejemplo, de lo que es la industria minera? ¿Cómo trabajarla? Hay distintas corrientes, yo les cuento. Hay corrientes muy cerradas que no quieren saber nada con el extractivismo. Hay corrientes más abiertas que dicen que lo que se tiene que hacer es un extractivismo muy cuidadoso. Hay corrientes salvajes que, por ejemplo, en la Amazonia ecuatoriana, 14 bocas de petróleo abiertas. Imagínense la contaminación que es eso en territorios muy limitados. Y hay trabajo de la industria minera que puede ser válida y que sirva también a las poblaciones y que sirva al país. Entonces, son temas que van estudiados, a los cuales hay que echarle cabeza, como se dice. Hay que ponerle cabeza, no es simplemente rechazo, hay que encontrar caminos y parámetros de diálogo, como decíamos antes, y hay que ver qué quiere decir. Pero lo cierto es que no podemos fundar la construcción de una sociedad y una economía, como dice el punto 6 del Pacto Social Ambiental sobre el extractivismo. En el 7 es recuperar y fortalecer la comunicación e información como un valor constitutivo de la persona y las sociedades. Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? O sea, nuestra capacidad de comunicar es completa y total desde el primer instante de nuestra vida. Por lo tanto, la capacidad, el desarrollo de la capacidad, de la posibilidad y el desarrollo a la buena información son derechos fundamentales y básicos. Después tenemos lo que tenemos y lo que podemos, pero tenemos que también ser
conscientes, ¿verdad? Un octavo punto es la autonomía sostenible de las sociedades locales. O sea, no, es muy importante que haya una sustentabilidad, que haya una posibilidad de dignidad de las comunidades locales, de un ejercicio digno, digamos, de la vincularidad de las comunidades locales. Y por último, la integración regional y mundial. Esto es algo muy importante. Los documentos del Magisterio Latinoamericano lo han subrayado en todos los tonos, todos los tonos, la importancia de la integración latinoamericana en las diferencias. O sea, la unidad en la diversidad. No estamos hablando para nada de homogeneizar. Cada uno de nuestros países es tan distinto, es tan variado, es tan bello en su cultura, es tan importante en su cultura. Lo que decíamos hablando de la interculturalidad no es una poesía, es una realidad. Pero también es cierto que si nosotros queremos tener voz y voto en el concierto mundial, es muy difícil hacerlo como países solos. Es muy difícil, aparte de la riqueza que tiene la interculturalidad, aparte de estar llamados como cristianos a vivir la interculturalidad, aparte de que está en nuestros genes, digamos en nuestro ADN, la socialidad, ser con los otros en relación, está lo fundamental que debemos comprender, que es también una estrategia para poder ser en el coro, en el concierto mundial. Bien, este es un elemento fundamental. Estos 9 puntos están muy vinculados a las 8 dimensiones que yo les desarrollé hace un rato en el orden personal. Es como si esas 8 dimensiones se fueran abriendo en círculos concéntricos a llegar a esta propuesta que de alguna manera está diciendo bastante lo que se está sintiendo profundamente. Todo esto en el marco de una ecología integral, lógicamente, y todo esto en el marco de una desafiante relacionalidad, ¿verdad? No sé cómo vamos, Saúl, como tiempo. Como tiempo vamos muy bien, tenemos por lo menos 10 minutos más para, si quieres, ir haciendo un cierre. Perfecto, entonces bueno, yo quisiera un poquito ahora cerrar con ustedes lo del martes y lo de ahora. Nosotros el tema, digamos, el flyer, la propuesta que me hicieron y la propuesta que yo quiero también hacerles es justamente cambio de ruta. COVID nos da la posibilidad de cambio de ruta. Para cambiar de ruta uno tiene que predisponerse. Como dijimos, el primer día tiene que tomar conciencia de que íbamos por una ruta. Si no era mala, al menos parcialmente no era lo mejor. ¿Verdad? No era lo mejor en el sentido que ya vimos las pandemias que se develaron detrás de la pandemia. Entonces, evidentemente no podemos, en ese sentido, seguir sobre esa ruta. Todavía no estamos ni México, ni Colombia, ni Brasil, ni Perú en situación de decir salimos ya a la calle y todo terminó, para nada. Por lo tanto tenemos tiempos y aquellos que todavía tenemos techo, porque también tenemos que pensar que quédate en tu casa es un dicho para un cierto nivel de la sociedad. Hay gente que ni siquiera tiene casa donde quedarse. Y bueno, y la migración ni lo hablemos. Entonces, teniendo la posibilidad de quedarnos en nuestras casas, teniendo la posibilidad, como lo veo, porque veo el seguimiento y la escucha de ustedes, veo sus miradas, veo su atención, veo su compenetración con el tema, yo creo que tenemos la gran posibilidad de reflexionar un poco todo esto. Tenemos la posibilidad de reflexionar lo que nos pasa, lo que nos ha pasado, a qué velocidad veníamos por la autopista, qué cambio tenemos que bajar, para qué lado, qué focos tenemos que encender y para qué lado doblamos. Hemos tratado de presentarles en estos 2 días, digamos, de lo personal a lo grupal, a lo comunitario, a lo social y a lo político.
Nosotros somos seres que tenemos todas esas dimensiones en nosotros. Dentro de este marco es que justamente nos surgen las preguntas, de decir, bueno, ¿estamos dispuestos a hacer un viaje, un cambio de ruta? Yo creo que sí, porque evidentemente nadie está hoy en un Zoom si no está interesado en algo nuevo. Por eso creo que ha habido tanto pulular y tanta búsqueda a través de las distintas maneras de comunicarnos que hemos encontrado en esta pandemia, de búsqueda de nuevos caminos. Entonces, en alguna medida, creo que un camino que se hace indispensable para sortear la pandemia es el camino comunitario. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que solos vamos a cambiar el mundo, no podemos seguir pensando que basta un gesto de buena voluntad. Esos hay que hacerlos, hay que tenerlos, hay que vivirlos, pero es mucho más complejo, es mucho más interesante, es mucho más apasionante y sobre todo yo algo que pienso es que Dios nos da la posibilidad, me parece, a través de este hecho y de este tan doloroso momento, de poder como apasionarnos por el cambio. Muchas veces vivimos el cambio como sufrimiento, como desapego, como pérdida de cosas que tenemos que dejar, como el dolor de dejar maletas para agarrar algunas más livianas. Vivimos el cambio casi como con sentimiento de frustración o de fracaso. Y yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer algo un poco más inteligente, que es caminamos por donde pudimos y supimos. Pero hoy podemos y sabemos que hay posibilidades de caminar por otro lado. Caminamos, no sé, yo por ejemplo siento que hay tantas cosas que hoy se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando fuertemente en toda una renovación del Consejo Episcopal Latinoamericano. Se los comparto para compartirles un testimonio concreto, ¿no? Y cómo funciona en todos los países, porque justamente es, digamos, la característica. Un tema que nos estamos planteando es el trabajo regional, el trabajo local, siempre desde este marco sinodal y latinoamericano, pero ya con mucho menos utilización, por ejemplo, de aéreos, de viajes, de cosas. Ustedes miran, ¿y qué se va a hacer, Susana, con las compañías aéreas? Obviamente es un replanteo porque solo una compañía aérea manifestó tener sus 20.000 empleados en situación seria. Entonces, hay un tema trae el otro. Nosotros no podemos decir, no viajamos más, no hay más compañías aéreas. Quiero decir, a todo hay que ponerle cabeza. A todo hay que sentarse a razonar cómo va a ser. Nosotros estamos trabajando en un programa de tierras en el cual estamos tratando de entender cómo se pueden entender la agroecología, el agronegocio sustentable, con el agronegocio salvaje. Es un desafío muy grande, pero estamos tratando de dialogar, porque una soberanía alimentaria llama a todo eso. Y hay gente que ha emprendido caminos serios de agronegocio sustentable. Entonces no está todo perdido, no está todo, digamos, no es solo se puede hacer A o se puede hacer B. Tenemos que caminar mucho en la interrelación, mucho en el relacionamiento, en los vínculos, mucho en el diálogo, mucho también, bueno, hay cosas, ¿verdad?, en la vida que requieren ciertas resistencias, pero esas creo que las tenemos claras. O sea, es necesario caminar, es necesario avanzar, es necesario tomar la determinación y es necesario tener la felicidad que podemos cambiar. Pero para tener la felicidad que podemos cambiar, ahí tenemos que tener la conciencia de que hay algo que tiene que cambiar. Que hay algo que pasa por nuestra vida personal que tiene que cambiar, que pasa por nuestros intereses que tiene que cambiar, que pasa por los de nuestro grupo, que pasa por los de nuestra comunidad, que pasa por los de nuestra familia, que pasa por los de nuestra sociedad. Pero lo cierto
es que pasa antes que nada también por nosotros. A mí no sé si les logro transmitir que me llena de felicidad también la posibilidad de cambio, porque me parece que nos ayuda a salir de una zona de confort y nos ayuda a decir, uy, estoy vivo, estoy viva, vamos arriba, vamos a pensar otras propuestas, vamos a unirnos con otros para ser creativos, vamos a poder luchar o para poder trabajar o para poder accionar, pero juntos con otros. De manera que realmente me parece que esto nos da un respiro, nos da una posibilidad muy grande. No sé si nos estamos comprendiendo, pero me parece, yo viviría este momento, no con la felicidad de la catástrofe que supone con las muertes de todas las personas que la pandemia trajo, con la felicidad de esa posibilidad de reflexión, de esa posibilidad de ir a la profundidad de mi ser, a la profundidad del ser de la familia, a la profundidad del ser de la comunidad, a la profundidad del ser de la empresa, del ser de la institución, para ahí captar los mejores minerales, para entendernos, para ahí captar los mejores valores, para ahí captar las mejores propuestas, las mejores posibilidades. O sea, no está todo perdido para nada, está todo un camino para hacer. El cristianismo es una autopista fantástica. El pensamiento social cristiano nos ofrece muchas posibilidades. No tenemos que cerrarnos a esas posibilidades, tenemos que transitarlos con creatividad. No sé si he logrado transmitirles un poco de esperanza también. No sé, Saúl, si estamos ahora en tiempo o... Perfecto. Si quieres, algunas preguntas. Sí, si quieres hacemos un par de preguntas y damos oportunidad para que hagas un pequeño cierre y hacemos la clausura formal. Sí, la pues pregunta. Mira, hay una pregunta de Rafael, dice, ante la precariedad del trabajo por la situación ¿qué discernimiento y acompañamiento pastoral podemos hacer hacia nuestros hermanos desocupados? Bueno, yo creo que urge justamente el planteo de, creo que uno de los primeros puntos que los estados tendrán que plantearse y la sociedad y los empresarios y todos juntos, es realmente cómo se va a hacer con la desocupación que queda después de la pandemia. O sea, la desocupación es un tema central, desocupación del que es pequeño vendedor, digamos, que vende pastelitos en la calle, hasta el trabajador, las empresas que han tenido que cerrar o que tienen que redimensionarse, como hablábamos recién, de las compañías aéreas. Para decir uno, ¿verdad? No estamos hablando de todo lo demás. Puede ser que ha habido empresas que han crecido, como decíamos el otro día. Pero también es verdad que hay sectores, muchos sobre todo de la mediana y pequeña empresa, que han tocado, decolado, pero sentían un aterrizaje forzoso más que un decole. Entonces, creo que es una de las primeras medidas que los estados tienen que hacer y creo que es donde vamos a tener que estar muy atentos desde el pensamiento social cristiano para aportar también todas las dimensiones de una nueva economía, de una economía como la que se está proponiendo los jóvenes de la economía de Francisco, o sea, una economía mucho más que restaure la sociedad, que restaure a los hermanos. Yo creo que eso es vital. Hugo te pregunta, ¿hay posibilidad para fatalismos? Es decir, si no aprovechamos esta oportunidad coyuntural de la pandemia hacia un cambio positivo de ruta, ¿habremos perdido la única oportunidad o nos quedará tiempo para otra utopía? Bueno, es tan difícil decir cuál es la última oportunidad porque eso no lo establecemos nosotros, ¿verdad? Eso tendríamos que estar en los misteriosos planes de Dios para poder decir es la última. Lo que yo creería es que más vale agarrar lo que hay en el momento, ¿no? No sé cómo decir, si acá se me presenta una gran oportunidad, además, ¿saben lo que me parece distinto de otras oportunidades, Hugo? Que esta es mundial.
que en esta estamos embarcados todos, que en esta no ha quedado gente por fuera, ha quedado gente que la ha vivido, como decíamos, Alemania de una manera muy bien, el norte de Europa con todos estos problemas de ancianos y jóvenes, valor de la vida y no valor, pero en definitiva, o sea, Asia en algún factor lo ha podido vivir bien, otros más o menos, bueno, lo cierto, nosotros lo estamos viviendo ahora más fatalmente, ¿verdad? Pero la realidad es que es mundial y que entonces nos ofrece una posibilidad de cambio de conjunto que quizás nunca hemos tenido tan claramente así. No sé si compartes esto, Hugo. No quisiera decir es la última oportunidad porque tendría que ser Dios para decirlo. Quisiera más bien decir es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad darnos cuenta que es una oportunidad. Eso diría. Es una gran oportunidad despertarnos juntos. Es una gran oportunidad poder crecer juntos después de esta pandemia. Y en esta pandemia ya ir, o sea, creciendo juntos, estrechando lazos, viendo hacia dónde, viendo qué diseñar, qué dibujar, qué crear, para que siempre más podamos caminar juntos y encontrar soluciones, ¿no? Muchas gracias. También de Facebook, una persona ¿Sí? te pide, díganos algo a quienes tenemos vocación cívica política. Amplía un poco lo que dijo sobre el compromiso político. Bueno, yo creo que los que tienen posibilidades por su compromiso cívico y político, como bien dice, antes que nada, gracias por la pregunta, porque es una oportunidad también yo creo que tienen una gran responsabilidad. Y yo personalmente, y en lo que vengo trabajando con todo lo que es el tema del pensamiento social cristiano, yo creo que es una gran hora para que los políticos comprendan que los pensamientos múltiples de los distintos partidos, de los distintos movimientos sociales, de todo, son muy importantes si están todos. O sea, nosotros hemos vivido la política como en un estilo maquiavélico de Maquiavelo, ¿no? Y en un estilo, digamos, maniqueísta, en el cual entre el bien y el mal. Sin embargo, si uno analiza, cada partido político ha tenido una surgiente, ha tenido una fuente de inspiración que ha tenido mucho interés muchas veces por el bien común. Algunos mayormente, otros menor, de una forma menor, pero no se puede, esto miren, yo pienso siempre que, y de esto creo que tenemos mucho en el pensamiento social cristiano para profundizar, tenemos que concebir las disciplinas, las ciencias, también en la historia del conocimiento, no como que uno elimina al otro, o como que vino primero Freud, después Lacan, y Lacan superó a Freud, pero no por eso lo anuló la chispa que podía tener en sus descubrimientos y en sus capacidades. Pongo un ejemplo en la psicología para darnos cuenta, ¿no? O en la pedagogía, podemos decir lo mismo. Digamos, o sea, no tenemos que concebir la historia cristiana, la historia de la sociedad, si no es con una visión cristiana. La visión cristiana no es todo va bien, la visión cristiana es, acá hubo chispas, digamos, de semillas del verbo. En esta otra teoría también, Entonces, descubrámosla, comprendamos qué ofrecen los partidos cada uno y cómo pueden en un escenario común dialogar y convivir. Miren, uno de los problemas más grandes que tiene Venezuela es sin duda a Maduro. Creo que de eso no tenemos duda casi ninguno, y si alguien tiene dudas voy a pasar las pantallas para ver. Pero además tiene un grave problema que es la oposición. La oposición no se une y negocia por detrás, y negocia con Maduro, y negocia con este, y negocia con el otro. Entonces, una mala oposición no permite ser. Miren que esto tiene mucho, pero mucho que ver con la dimensión de la vida trinitaria, aunque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que la participación es un principio también de esa
dimensión trinitaria. También de ese Dios que es tres, que es uno, que es en tres personas y que se dinamiza en el amor, que es participación. Por lo tanto, es muy importante, y yo pongo el ejemplo de Venezuela porque es muy, muy característico. Me han hecho preguntas en todos los conversatorios que hemos tenido en América Latina sobre esto. O sea, la situación es cruel, es durísima, es horrible. Tengo gente muy conocida que se pasa horas y horas y horas en colas para conseguir esto, lo otro, pero no solo conseguir lo que se compra, la devaluación que tiene día a día el país. Sin duda es una gran purificación, un país muy centrado en el ingreso del petróleo únicamente, ¿no? Eso es otro tema. Pero lo que les puedo asegurar que más deteriora en este momento a Venezuela es que no logra tener una oposición firme, capaz de poder, digamos, decir no, momentito, basta. Entonces, es muy importante el juego político. El juego no es entenderlo negativamente, es la dinámica de los diferentes participando políticamente. Yo creo que vamos hacia eso, no podemos ir más hacia sectorizaciones, no, yo soy de A, yo soy de B, y si no está en el gobierno, yo no tengo gobierno. No sé si para quien me hizo la pregunta logré andar el tema político. Y yo creo que es muy importante el compromiso de los políticos. Creo que tienen que también saber crear comunidad de políticos. Creo que es muy importante ser acompañados. Creo que es muy importante debatir todo esto y vivir, digamos, una propuesta de diálogo seria. Creo que es muy importante formar a las ciudadanías desde los jóvenes, desde abajo, desde las, yo diría, desde los niños de 4 años. No es que estoy diciendo formarlos a la política, estoy diciendo hacer ciudadanos conscientes, a saber qué valor tiene cada institución, a saber que tiene un valor el bombero, que tiene un valor el policía, que tiene un valor, que las instituciones hay que respetarlas porque nos ayudan al bien común. Pero todo eso lúdicamente, lógicamente, para un niño, ¿verdad? O una niña, lo importante, pero quiero decir que la ciudadanía la deberíamos beber en las escuelas. Desde el primer día que entramos en una escuela, deberíamos comprender, y la familia es una gran formadora de la ciudadanía. Hay otra pregunta más en Facebook, que seguro está relacionada con algún momento en particular de tu presentación, que dice: pero si justamente el poder profundo quiere hacer más pobres y seguir endeudando los países, reformas para aplicar más y más impuestos, esclavizando al hombre ante el Estado mismo. Si se puede, ¿cómo? ¿Tienen alguna ruta alternativa viable y real? Claro, bueno, obviamente creo que cada vez más como cristianos fundados en el pensamiento social cristiano, me parece que tenemos que también sacarnos fantasmas que son reales, porque hay fantasmas reales y hay fantasmas supuestos, ¿verdad? Cuando digo fantasmas reales parece cómico, ¿verdad? Pero cuando yo era chica iba a ver el Fantasmita Plú al teatro con mi tía, y yo después creía que en realidad los fantasmas existían, como nos pasa a todos cuando hemos estado vinculados con la literatura infantil y demás. Cuando digo fantasmas reales, yo creo que el poder internacional es muy fuerte, no se puede negar, pero también creo que muchas veces vivimos paralizados porque no nos damos cuenta de la capacidad motora que tenemos desde abajo y hacia arriba, y desde arriba y hacia abajo. Yo creo que en ese sentido el Papa Francisco tiene un dinamismo que es difícil de comprender, pero que quisiera explicarlo un minuto. El Papa Francisco promueve insistentemente la acción de los políticos, de los gobernantes, de las instituciones, de la ONU, de las distintas instituciones. Promueve, pero intensamente. Pero al mismo tiempo promueve desde abajo los movimientos sociales, la gente que, digamos, que manifiesta, que... Entonces, esto es así.
esto es como una coctelera a dos movimientos, de arriba y de abajo. Y yo creo que nosotros tenemos que estar comprendiendo este tipo de cosas para darnos cuenta que es importante que participemos, que es importante que, digamos, que demos nuestra contribución, que es importante como políticos después. Por eso, si yo tuviese que dar una sugerencia en este ámbito del pensamiento social cristiano, yo diría, también allí no seamos francotiradores. A mí me gustaba mucho cuando supe que Pablo VI se reunía con 2, 3, 4 personas por semana para analizar la realidad social y política y poder comprender el por dónde. A mí me parece que siempre volvemos a lo mismo, hay que echarle cabeza a la vida, hay que echarle cabeza a la política, hay que darle capacidad de diálogo a la política, pero aprendemos a dialogar también en comunidades sociales, comunidades políticas. O sea, no creamos que aprendemos a dialogar solo porque tenemos una intuición dialógica. Aprendemos a dialogar ofreciendo, perdiendo, recibiendo, callando, interactuando, siendo propositivos, siendo participativos, sabiendo que lo que el otro dice también tiene una riqueza, sabiendo que la tengo que reconocer. Es un juego serio el diálogo, ¿eh? Pero a mí me parece que comunidades dialógicas de políticos nos crearían otra sociedad, ¿eh? Muchas gracias. Hay otros comentarios agradeciendo tu presentación, agradeciendo todo lo que nos dices. Yo me sumo a ellos también y sobre todo por este tono de esperanza. Y Fray José pregunta si hay algún lugar en donde podamos leer constantemente lo que produces o si podemos sumarnos en algún otro lugar en donde tú sigues reflexionando en otras instituciones. ¿Cómo podría estar pendiente de eso? Ay, Fray José, en realidad siempre trato de tener todo lo poquito que sé o lo poquito que he aprendido o que voy aprendiendo, de tenerlo disponible para todos. Así que en ese sentido, en los centros que participo, en los lugares, en el CELAN, siempre como si tenés preguntas en el sentido, el otro día me llamó Saúl, me dice, ¿conoces a una persona que hable de tal cosa? Conozco, bueno, yo siempre pienso esto, las relaciones en la vida me las ha regalado Dios, nos la regala Dios, como dijimos antes, ¿no? Es una dimensión constitutiva. Si las tenemos, lo que tenemos que hacer es compartirlas. No podemos ser egoístas, no podemos decir, no, me las tengo para mí. Así que en ese sentido cuenta conmigo también y a través de Indosoc yo tengo ahí muy hermosa relación con Indosoc y no es una forma así de decir, no sé, como una forma por quedar bien, sino que realmente en estos años se ha tejido siempre un relacionamiento muy sano, muy fino, sea con todas las personas que trabajan allí, digamos, desde la base hasta digamos, el relacionamiento con Lucila, que realmente es de un profundo diálogo y una profunda comunión, ¿verdad, Lucila? Y de la misma manera con todos sus colaboradores, hasta los cocineros, que reaprecio tremendamente. Sí, o sea, yo creo, entonces, Fray José, lo que sirva, encantada, y a través de ellos encantado, o directamente en ese sentido, yo pienso que tenemos que ir siguiendo pistas, vamos viendo por dónde, no hay... A mí me parece que lo importante en esto es armar la maleta y estar dispuestos a andar. En el sentido que no se trata también de que la tenemos ya claro, es así, ¿no? Estamos todavía en el medio de la pandemia. O sea, sabemos que, y tomar la decisión de decir, algo distinto tiene que pasar, algo tengo que producir, algo tengo que ayudar a producir a los demás y tengo la maleta pronta. La maleta pronta supone elegir lo que uno lleva y lo que no lleva, lo que quiere seguir llevando hasta el final de la vida y lo que no quiere seguir llevando. Creo que es una buena metáfora porque nos ayuda como a saber que en la maleta uno no puede poner todo el armario, ni todo el placar, no sé cómo le llaman ustedes a los armarios o los placares, ni puede poner todo el escritorio, ni todos los libros. Pero uno elige, ¿no? Cuando hace una maleta, elige qué libro lleva, elige qué documento lleva, qué foto de la familia lleva, qué
qué afectos lleva a través de pequeños presentes, y también qué indumentaria y qué elementos para esta nueva etapa, ¿no? A mí me parece que esta metáfora nos puede ayudar mucho a todos, porque creo que lo importante es tener la maleta pronta, en el sentido de decir, bueno, no sabemos, estamos viendo, hay que ver cómo evoluciona todo, hay que ver, pero lo que me parece muy importante es en ese preparar la maleta, ir tejiendo, por ejemplo, este tipo de encuentros, por ejemplo, este tipo de relacionamiento con Indosoc, por ejemplo, este tipo de pensar juntos las cosas, este tipo de decir, de reunión que nos abre, digamos, que nos va haciendo como imaginar otra forma de ser en el mundo, ¿no? Entonces, eso me parece vital, porque uno cuando arma la maleta no la arma para quedarse en su casa, ni tampoco la arma si no tiene un rumbo, ¿no? Un horizonte en general. Si no, es muy cómico, como los niños chicos que se arman la valijita para ir para acá y para allá, pero en realidad no pueden ir a ningún lado, pero es parte del juego. En cambio, nosotros podemos jugar con un horizonte que queremos transitar, ¿no? Pues ya solo queda comenzar a hacer el cierre de este ciclo de conferencias. Si quieres, 1 minuto o 2 hacer un cierre y ya pasamos a hacer la clausura formal. Bueno, en realidad yo creo que primero en cierre lo que quisiera es agradecer esta posibilidad de Indosoc, porque son siempre posibilidades de comunicarnos, de poder juntos, yo soy una convencida que nos iluminamos recíprocamente todos. O sea que uno no sale indemne de un encuentro como este. No seré la misma esta noche cuando vaya a restaurar el sueño. Evidentemente, todo encuentro con el otro es modelador, es interactuante, es algo que a uno lo forja, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es agradecer. Lo segundo, me parece, es ir poniéndonos como continente en marcha, preparando, como decíamos, la maleta, mirando horizontes y buscando con quién y por dónde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que Indosoc tiene una línea, me parece muy, muy buena, muy concreta, muy aterrizada, pero al mismo tiempo con una trayectoria de muchas décadas. Entonces, no quisiera con esto, no piensen que es publicidad, porque no lo estoy haciendo por publicidad, sino porque yo creo que es muy importante los espacios comunitarios. O sea, porque si no, podemos tener la maleta, podemos tener las ganas, podemos tener la fuerza, podemos tener todo, pero ¿cómo la canalizamos? Entonces yo creo que hoy el pensamiento social cristiano nos llama a encontrar formas, caminos, canales para poder hacer posible este nuevo estilo de vida. Este nuevo estilo de vida que nos forja también la pandemia, ¿no? De mayor sobriedad, de mayor atención a los demás, de saber que nos encantaría volver a comprar ciertas cosas y a transitar ciertos lugares, pero que no podemos ya hacerlo sin una mirada más global, más centrada en ese templo que es Jesús, ya que no hemos podido ir al templo tanto, pero en cambio hemos podido focalizar más nuestra mirada y nuestro corazón en ese templo que es Jesús vivo, ¿no? En los hermanos. Entonces todo eso me parece que es como un irnos y sabiendo que esto, como decíamos antes, pasa por lo personal. Yo no puedo decir, bueno, el Indosoc me va a preparar el cambio. O sea, yo quiero cambiar. Me uno al Indosoc porque me da las fuerzas para el cambio. Me uno a la acción política o a la acción ciudadana porque me dan la fuerza para el cambio. Me uno a mi familia, me uno a mi grupo familiar, no quisiera dejarlo para atrás, ¿verdad? Me uno al mundo donde vivo para ser más y para ser mejor en el poder cambiar. Yo creo que eso es muy importante, si ustedes me dirían, y creo que esos círculos se abren, ¿verdad? Por eso me parece importante plantear también lo del pacto socioambiental, porque si no hubiéramos podido hacer una clase también, yo creo que la espiritualidad se encarna. Yo nunca he visto una espiritualidad que camine sola por el mundo.
Y cuando camina sola por el mundo es más bien espiritualismo. Y si algo creo que el cristianismo, fíjense que es la única religión, y esto no lo digo yo tengo muchos amigos, judíos, musulmanes, budistas, de todo traje diría, porque no se puede decir de todo pelo, pero de todo traje. Y les puedo asegurar que Dios se encarna en el cristianismo. Se vuelve carne, podría haber encontrado un sistema satelital para darnos sus mensajes. A mí siempre me hace impresión, se vuelve persona, elige nuestra forma de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso nos llama a una espiritualidad encarnada, a ser místicos de ojos abiertos, que vamos contemplando ese caminar con nosotros, esa presencia de Dios en la historia que decíamos, ese discernir los signos de los tiempos, ese místico también, no solo en la manifestación de Dios, sino también en esa manifestación de Dios de buscar cómo puedo ser el tú de Dios para lo que me creó. ¿Cómo puedo serlo hoy? Ese tú. ¿Cómo puedo vivir esa grandeza de vocación de ser un partner de Dios? Es algo maravilloso. Yo creo que esa pregunta no podemos dejar de hacérnosla. Y eso es contemplar, porque eso es pedirle a Dios, mostrate para ver cómo te sigo, cómo te amo más, cómo te amo en los hermanos, en la sociedad, en la comunidad, en la política. ¿Verdad? Entonces, no sé, no quisiera tampoco, Saúl, alargarme. No, muchas gracias. De verdad, extraordinario, y de verdad, muchas gracias por este momento que has compartido con nosotros. En este momento le pasamos el micrófono a la maestra Lucila, que es nuestra presidenta, para que haga este cierre formal de este ciclo de conferencias. Maestra Lucila. Pues muchas gracias. Y al igual que Saúl, al igual que Susana, pues lo primero que me surge es este profundo agradecimiento, antes que nada, Susana, por darnos de su tiempo. Hablábamos antes de empezar de justamente cuando algo se necesita, pidámoselo a la persona más ocupada y es la que nos lo va a garantizar. Y pues así ha sido con el caso de Susana, con la generosidad de Susana, porque eso tienen las personas ocupadas, compromiso y generosidad. Y lo mismo, agradecerles a cada uno de ustedes, porque también es una gran generosidad el creer en nosotros, el abrirse, el ver qué tenemos para dar. Y les vuelvo a repetir que no seríamos nada y nadie si no estuvieran ustedes allí con deseos de atender, de escuchar y de enseñarnos muchísimo con su presencia. Y quisiera más que nada que mis palabras no fueran a tamizar, a opacar lo que acaba de decir Susana. Yo quisiera que más bien fueran una resonancia de lo que ella dijo. Por eso no me voy a alargar. Si hay algo que dijo, me parece una gran verdad, es esto que dice Susana, es que todo encuentro con el otro nos modela, y es eso lo que ha hecho Susana en lo personal. En lo personal, Susana, te debo de decir que si hablas de ese encuentro con el otro que nos modela, pues es lo que he aprendido contigo desde estos, creo que ya son 5 años que hemos tenido oportunidad de compartir. Y desde allí es esto que creemos que es lo que debe de ser nuestro interactuar, nuestra educación de unos a otros, el modelarnos. Cuando hablaron de fatalidad, y escuchando yo a Susana, nada me resonaba más fuerte que ante esto que ella decía de que partamos de dónde estábamos parados y de toda la gran oportunidad que es para nosotros este gran dolor que es esta pandemia universal. No podía dejar de recordar las palabras de Martin Buber sobre la fatalidad. Martin Buber decía con una claridad
que todo está en la manera como lo interpretamos. Si partimos de la libertad, podemos ver el acontecimiento como un destino, como una misión a nuestro cargo. Si partimos de la creencia en la arbitrariedad, entonces esa arbitrariedad nos lanza, nos arroja a la fatalidad. Entonces es la libertad la que convierte lo que podríamos interpretar como una fatalidad en un destino, en una tarea a nuestro cargo. Y lo que vemos entonces en este COVID, y que Susana hablaba como una gran oportunidad, una oportunidad de dimensión universal, es que tenemos ante nosotros una tarea a nuestro cargo. Nuestro destino nos invita a transformar esta situación como una tarea a nuestro cargo. Antes del COVID no teníamos esta enfermedad, no teníamos estas muertes, pero teníamos la pesantez de una falta de conciencia, de una falta de claridad de cuáles son las cosas que nos llevan a ser comunidad y cuáles son las que no nos llevan. El COVID, como muchos han dicho, ha desnudado muchas de nuestras ilusiones, de nuestras negaciones, de muchas equivocaciones por donde estaba yendo el mundo, particularmente en esto que se menciona de consumismo, extractivismo, actitudes capitalistas en general, se han desnudado. Desnudadas nos ofrecen a nosotros la gran oportunidad universal de trabajar juntos para la transformación. Y ya nada más para terminar, cuando Susana decía esto de que si las relaciones han sido un don, yo ofrezco estas relaciones, lo mismo queremos decirles desde Indosoc. Yo he querido proclamar la gran verdad del cartero de Neruda que dice, la poesía es de quien la necesita. Pues de la misma manera, todo el pensamiento social cristiano no es de Indosoc, es de quien lo necesita. Y entonces el pensamiento social cristiano es de aquellas personas que más lo necesitan, y es especialmente de cada uno de ustedes, porque su presencia hoy nos dice precisamente que lo valoran, lo aprecian y quieren abrevar de esa fuente. Entonces, esto es para ustedes, esto es de ustedes, y por eso esta conferencia de Susana quedará grabada y sabemos que la pueden compartir, la pueden repartir, y ahí para ustedes seguirá, porque es de la generosidad de Susana que ha surgido. Y pues mucho ánimo para todo lo que nos queda. Como muy claramente nos dijo Susana y nos dicen otros, todavía nos queda un tiempo, todavía no estamos ni al principio de remontar esa curva, tenemos todavía mucha paciencia que compartir, y lo único que tenemos, lo que sabemos es que podemos, si queremos, estar unidos en ese trabajo, y agradecer profundamente y asumir la responsabilidad de que tenemos el acceso a estas redes para ver de qué manera compartir más lo que hemos aprendido aquí y ponerlo en práctica en la medida de nuestras posibilidades, y de llevarlo a aquellos que no han podido tener acceso a ello de la manera como se nos ocurra, en nuestros encuentros, en nuestras conversaciones, en lo que pueda estar a nuestro alcance. Y pues son las 8 en punto, para no pasarnos ni un minuto más. Muchas gracias a todas y todos por haber estado con nosotros. Gracias. Pues muchas gracias maestra. Gracias, Saúl, gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Realmente un abrazo desde lo más profundo del corazón. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos.